Muy buenos días. La vida solamente hay que disfrutarla. Es mejor pensar en la vida como si fuera un baile. No trates de entender cuál es el ritmo, simplemente déjate llevar por él. Hoy en el Evangelio vemos a los discípulos que son tan humanos. Yo pienso y estoy seguro que si trajéramos a los discípulos el día de hoy aquí entre nosotros, nos sorprenderíamos al darnos cuenta que es precisamente como cualquiera de nosotros. Y prueba de ello es el Evangelio el día de hoy, donde ellos están hablando de cosas tan humanas, tan humanas que cuesta pensar que sean los apóstoles quienes están discutiendo esto cuando Jesús está en medio de ellos. El problema no es solamente la discusión, sino lo que hay después. Afortunadamente los apóstoles sí lograron entender muy bien el mensaje y lograron ponerlo en práctica. El día de hoy, quizás nosotros podemos discutir de los mismos temas que los apóstoles. La pregunta es, ¿y lo estamos poniendo nosotros en práctica? Escucha lo que dice el Evangelio el día de hoy. Dice así: un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Son dos enseñanzas muy fuertes que en realidad están muy unidas la una a la otra. Porque en un lado se ve claramente la discusión del poder, de quién es el más grande, el más importante. Pero por el otro lado, parece que también está la discusión también del poder, de quién es el que tiene los derechos ya no es un poder de autoridad, sino es un poder de querer controlar todo. Y Juan, el discípulo amado, a quien a veces nosotros vemos tan angelical, en esta ocasión pareciese que él era un poquito ambicioso y quería tener el monopolio del nombre de Jesús. Cuidado, porque también entre nosotros hay personas que quieren tener el monopolio. Veamos algunos aspectos. Usualmente, cuando nosotros hablamos de las tentaciones, cuando nosotros hablamos de la conversión, de la necesidad de dejar el pecado, casi siempre hablamos del pecado como el placer desordenado. Y sí, es placer. Un placer desordenado es un pecado, y es un pecado que te va a lastimar. Hay que dejar esas ataduras si queremos ser libres. Pero también, en un segundo término, muchas veces se habla del pecado como la ambición al dinero. Aquel que está bien apegado y que está contando los centavos y que es bien avaro y que quiere tener mucho dinero a costa de lo que sea, también nosotros catalogamos eso como un pecado. Pero pocas veces hablamos de esta otra categoría, que es la categoría del poder, de la ambición desordenada al poder, al prestigio. Recuerdo que cuando era adolescente nos decían que el diablo nos podía tentar en 3 áreas. Le llamaban las 3 P: el placer, el poseer y el poder. Y aquí en el Evangelio hoy nos habla de el poder. Los discípulos querían tener poder entre ellos. ¿Quién era el más grande? El día de hoy nosotros podemos ver y podemos desglosar esta categoría del poder como un pecado, como una tentación que nos va a hacer daño, igual que el pecado del placer, igual que el pecado de la ambición del poseer, también el pecado del querer más poder
nos puede llevar a la destrucción si no está en un sentido subordinado del servicio. Por ejemplo, el día de hoy hay muchas personas que quieren tener el poder de ser famosos, de ser muy grandes, y viven a la expensa de la fama, de los likes, de tal manera que nosotros lo sabemos, que cuando una persona está haciendo y se preocupa tanto por los medios de comunicación social, por todo esto de que quiere figurar, puede ir cayendo en una gran depresión, en un muy bajo autoestima. Otras personas, por ejemplo, logran enojarse mucho cuando alguien les comenta algo negativo. También se enojan y hay una especie hasta de bullying en donde gente quiere sacar su veneno solamente tratando de destruir o difamar o hablar mal de los demás. Pero cuando eso lo hacen y tú quieres ese poder, ten cuidado, porque ese afán del poder va a hacer también que seas muy delicado, que seas muy frágil y que esos comentarios puedan destruirte, herirte. Alguien que no busca poder, alguien que no busca la fama, es una persona libre. Si alguien le da un like o un dislike, si alguien hace un buen comentario o un mal comentario, es exactamente lo mismo, porque la intención no es tener poder o fama. Hoy vemos esto entre los adolescentes, que es algo muy preocupante. Debemos de enseñarles a simplemente ser libres, que no importa qué tantos contactos tienes. En las redes sociales nos sorprendemos de ver gente que tiene miles de amigos, pero en la vida real no tienen a ninguno. Y lo que cuenta es la vida real, lo que cuenta es el comentario de gente real que se acerca y que te dice de viva voz lo que es bueno para ti. Y si es una crítica, que te la diga de viva voz para que crezca. Ese afán de querer la fama, de querer el poder, de querer estar comentando todo y evaluando todo, hay que tener cuidado porque puede caer en la categoría de lo que los discípulos estaban peleando. Los famosos influencers que quieren crecer más y crecer más y crecer más. Y también hemos visto cómo ellos han caído muy bajo. Sin entrar en tanta discusión, sabemos de algunos influencers que hasta han acabado con su vida por tristemente querer alcanzar más y más. Por eso hay que tener cuidado. Son unas nuevas formas en donde el diablo nos está tentando para que nosotros caigamos en sus redes. No estoy diciendo que no usemos los medios de comunicación, hay que usarlos. Pregúntenme a mí, yo quiero estar presente en todas las áreas, pero no por mí, sino porque quiero que el evangelio esté ahí, que haya una opción más para conocer a Jesús en todos los medios de comunicación. Pero también tengo yo que ser muy sincero conmigo mismo y no pretender y no querer yo estar figurando de tal manera que si alguien piensa algo diferente a mí y me escribe una sarta de cosas como lo ha sucedido, simplemente yo digo, bueno, pues no, mi intención es poner el evangelio y que el evangelio sea lo que provoque sentimientos en las personas. Algo parecido es lo que le pasó al discípulo Juan. Él quería tener el monopolio de Jesús. Nosotros no podemos controlar a Jesús. En tal caso hay que dejar que Él nos controle a nosotros. Porque por ese afán de querer nosotros figurar, de querer tener poder, también podemos estar dándole órdenes a Dios y estarle diciendo a Dios lo que tiene que hacer porque yo tengo el poder. No. El poder solamente lo tiene Jesús. Por eso dice bien claro, el que quiera ser el primero, que se haga como niño. Porque el niño es el que vive de una manera libre, de una manera sencilla. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que se acerca a cada uno de nosotros y nos muestra que en la humildad y en la sencillez está la verdadera felicidad. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez la Madre Teresa de Calcuta estaba con un enfermo, ya estaba a punto de morir esa persona en sus brazos.
Para ese entonces la Madre Teresa de Calcuta ya era una persona muy famosa, ya había dado algunas pláticas, incluso en la ONU. Entonces era una persona que tenía una fama ya internacional. Y un reportero cuando la ve, le dice, Madre Teresa, usted siendo la persona tan famosa que es, ¿por qué mejor no se va al gobierno de Calcuta y lanza una campaña política para poder cambiar todo esto, en lugar de que esté perdiendo el tiempo con esa sola persona? La Madre Teresa, con ese amor que tenía, voltea a verlo y le dice, Dios a mí no me llamó a que yo busque el poder. Porque si yo me arriesgo tratando de buscar el poder en una carrera política, puedo no cambiar la vida de nadie. En cambio, en este momento, le estoy cambiando totalmente la vida que le queda a este hombre. Estaba haciendo que ese hombre pudiera morir sintiéndose amado. El gran poder no radica en un mundo, pudiéramos decir, electrónico. No radica en una manera simplemente tan etérea. El verdadero poder radica cuando tú eres capaz de amar de manera concreta. Usemos todo lo que está a nuestro alcance para mostrar el amor, para mostrar el mensaje, pero no nos olvidemos que a lo que Dios nos ha llamado es a vivir en el amor de una manera real y concreta. Que tengas un excelente día.